Hola, muy buen día. Nuevamente un gusto saludarles. Alex Ramírez, gerente comercial de Heinsohn para Centroamérica. En el tema de hoy vamos a estar hablando sobre consecuencias y riesgos de la nueva normativa o la normativa para datos personales. El día de hoy nos acompaña la máster Ana Karen Cortés, que no la veo por aquí. ¿Será que tenemos un fallo? Ana Karen, ¿estás por ahí? No te veo. Pero Hola, bueno, hola, hola. Alex, ahí estás. acá estoy. Lo que pasa es que estoy esperando a que me hagas de conocimiento mis derechos ARCO, de acceso, de rectificación, de captura de mi imagen. Estoy aquí a la espera. Listo, Ana Karen. Ya te estamos mandando el disclaimer o el consentimiento, que el mismo fue el que ustedes cuando se afiliaron a este webinar estaba implícito, ¿ok? Eso es súper importante, que cuando participemos de estos ejercicios de webinars, y ahorita presentamos nuevamente a nuestra speaker, es que tengan o estén informados de que las empresas como nosotros no solamente vamos a tener acceso a contactarlos en determinado momento, sino que también es un tema del uso de su imagen y esta sesión está grabada. Por ende, esto se puede ver múltiples veces en otros lados. Esto es parte de lo que Ana Karen nos va a traer hoy, que me parece a mí que a pesar de que es los derechos de datos personales, cómo influye, perdón, o cómo afecta esto en el tema de recursos humanos, Ana Karen. Y ahí lo traté de desglosar y ahorita preguntamos bien y nos decís quién es Ana Karen Cortés, pero a mí hay como dos o tres palabritas que ya me comenzaron a dar mucho miedo. Riesgo, normativa. ¿Por qué? Porque aquí en Costa Rica la normativa es, aunque yo no esté informado, el Estado dice, eso no es mi problema, ya está publicado en la Gaceta y es de su responsabilidad informarse de estos temas. Ana Karen, súper buen día, contanos. Bueno, saludos para vos, Alex. Yo muy agradecida con la invitación de Heinsohn Costa Rica y saludos a todas las personas que nos están acompañando en este espacio. Como bien decías, yo soy abogada experta en protección de datos personales y hoy la idea es que podamos profundizar más sobre este tema, sobre todo con ejemplos prácticos de cuestiones que ustedes o han vivido o viven en su práctica profesional o vivirán. ¿A qué me refiero? Bueno, a todo lo que tiene que ver con la existencia de normas que de pronto desconocíamos o la existencia de prácticas que no sabíamos que son inadecuadas en relación al manejo de la información, especialmente de los datos personales. También todo lo que tiene que ver con manejo de currículums, almacenamiento, eventuales casos de hackeo, filtración, administración de esas bases de datos. Y también hay temas interesantes que hoy, gracias a la tecnología, se han crecido exponencialmente. Por ejemplo, la videovigilancia para efectos laborales, para efectos de ver si nuestros colaboradores están cumpliendo con sus horarios o con sus roles. Pero bueno, en el mundo de la protección de datos personales, también hacernos las preguntas de qué podría implicar esa grabación de imágenes o qué podría implicar un manejo inadecuado de esas bases de datos o de esas imágenes que podrían ser datos de carácter sensible. Entonces, vamos a hablar sobre eso. Yo tengo una presentación y Ok. no sé si te Pero parece. dale, Ajá. dale, anda poniendo la presentación, pero, o sea, si te quiero entender bien y para aclararme, o sea, que si toda la gente que estamos aquí ponemos estas cámaras, hacemos esta inversión gigantesca en monitoreo aquí allá, en vez de que sea un aliado, podría ser contraproducente a la hora del tema de la normativa o de algún tema legal con algún colaborador. O sea, no más bien eso me tiene que respaldar y decir, vea, es que usted ahí se está llevando, no sé, 3 kilos de costilla, ¿verdad? Por decir algo, o se está llevando 3 botellas de algo, ¿verdad? O usted no llegó a tiempo.
véalo aquí, tiene un retraso de 1 hora. ¿Lo estoy entendiendo bien, Ana Karen? Sí, sí, estás entendiendo perfectamente y eso lo vamos a ver en relación a los principios de protección de datos personales. Ok. Vamos a dar inicio acá. Esto es lo que pasó al inicio, Ujú. ¿verdad? Y aquí yo les quiero empezar a contar qué son los derechos ARCO. Siempre que estamos en una actividad del trabajo pública, ¿verdad? Una actividad incluso por medios virtuales como esta, la práctica adecuada es que nos pidan el consentimiento para tomar nuestra imagen o para grabarla y también para luego publicarla en redes sociales. Nosotros obviamente tenemos el derecho de decir que no queremos, que no autorizamos y por eso les pongo esa imagencita, ¿verdad? Donde está la gente. ¿Qué son derechos ARCO? Bueno, son derechos de acceso a los datos personales, de rectificar mis datos personales, de cancelar o de oponernos a los datos personales. Esto lo vamos a ir viendo ahorita con ejemplos prácticos. Entonces, si ya estamos listos y listas, ya veo que hay una buena cantidad de gente conectada. Vamos a dar Ahí, inicio. Sí, ahí te quería tomar ahí un segundo. Muchas veces nosotros participamos de este tipo de cosas, llenamos todos los datos y siempre está la famosa cuadrito, ¿verdad? ¿Acepta usted términos y condiciones y consentimiento y no leemos ese fine print o esa letra menuda o ese, ¿verdad? Esos términos y condiciones, pero sí es importante que lo tengamos. O sea, sí, quiero ser muy honesto, agradezco que estén con nosotros y ustedes muchos han participado en otros webinars con nosotros. Nosotros siempre tratamos de traerles un contenido, pero hay gente que hay veces, ahora sale muchísimo y después de la pandemia, y corregime vos, Ana Karen, hay mucha gente que hace inclusive webinars que no se dan, ¿verdad? A mí me ha pasado, uno se mete, no está nadie ahí, y yo di todos mis datos, ¿verdad? Di mi correo, mi teléfono, mi nombre, en fin. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de a quién le autorizamos esos datos, ¿correcto? Si no me equivoco ahí. exacto, y justamente esa es la esencia del consentimiento informado. La esencia no es cumplir con un requisito más, sino que entendamos para qué se van a utilizar nuestros datos personales, especialmente cuando hablamos de la imagen, ¿verdad? Ahorita creo que no hay muchas personas con la cámara, por lo menos de las cámaras que logro ver, pero si fuese, pongamos el ejemplo de una clase en la universidad, ¿verdad? Que están llevando su licenciatura, su maestría, su posgrado y tienen que poner la cámara, ¿verdad? Para demostrar que están ahí presentes. ¿Qué pasa con esas imágenes? ¿Cuáles son las reglas, por ejemplo, de ese centro educativo para tutelar o para cuidar que esas imágenes no se vayan a filtrar o que si sucedió algo en la clase y hay ejemplos de eso un poco incluso vergonzosos, ¿verdad? De cuestiones que han pasado en clases, en grupos así, donde la gente no se da cuenta que está quedando grabada y resulta que esa imagen o ese video de esa grabación llega a todos nuestros dispositivos, llega a todos nuestros celulares, con los perjuicios, con los daños que eso puede traer para la imagen, para la honra, para el honor y muchas otras cosas de esa persona. Bueno, eso pasó aquí con un restaurante de comida rápida, ¿no? De hamburguesas, que se filtraron Sí, es un un pleito, ¿no? ajá, exacto, es un gran ejemplo. Yo creo que a todos les habrá llegado uno o varios videos de los señores que se pelean en McDonald's por unas hamburguesas, ¿verdad? Después de un partido. Y ese ejemplo también me gusta contarlo, gracias Alex por traerlo, porque es un ejemplo de cómo las imágenes que son tomadas a través de cámaras de videovigilancia con finalidades de seguridad, ¿verdad? Porque para qué tienen los restaurantes o para qué tenemos en las oficinas o en las organizaciones cámaras de videovigilancia, ¿verdad? Lo primero es tener claro cuál es la finalidad. En el caso del restaurante, por temas de seguridad. Estas cámaras dan hacia donde están las personas compradoras, consumidoras y
Yo creo que a todos nos llegó el video, el TikTok o el meme de los señores peleándose por la hamburguesa y resulta que uno de estos señores decidió hacer una denuncia hacia esa cadena de restaurantes. ¿Por qué? Porque él alega que su imagen y su integridad se vio dañada a partir de la filtración de una imagen de una cámara de seguridad, ¿verdad? Recuerden que eso no fue una imagen grabada con celulares, sino es una imagen que se filtra desde los sistemas internos de seguridad de esa cadena de restaurantes. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, ahora de pronto es un ejemplo jocoso, ¿verdad? Fue un caso que nos generó era cómico y demás, pero ¿qué pasa si se tratara de una imagen sensible, de una imagen íntima, de una práctica íntima de personas y de igual manera se filtra con la afectación o el daño que eso pueda tener para esas personas? Entonces ahí hablamos también de cómo las organizaciones, cómo estamos gestionando estas bases de datos, estas imágenes, estos videos que estamos recolectando y me surgen estas preguntas. Tenemos roles de acceso, o en la empresa en la que estamos trabajando, resulta que cualquiera puede venir y ver la cámara de vigilancia, o cualquiera puede de pronto meter una llave malla y capturar ese video, o usar el celular, ¿verdad? Mientras se está dando la situación y grabar ese video. Y evidentemente, eso lo vamos a profundizar ahorita más en la presentación, esas no solo son prácticas inadecuadas, sino que también son ilegales, de acuerdo a la normativa que tenemos hoy en Costa Rica. Entonces, sirva este ejemplo para dar inicio, ¿verdad? Yo quería preguntarles en este falso y verdadero si conocen ustedes que tenemos una ley de protección de datos personales en Costa Rica, ¿verdad? La respuesta aquí es verdadera. La ley es la ley 8968 de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. A mí a veces me dicen, licenciada, qué dicha que nos está hablando de esta ley tan nueva. Y yo siempre lo que les digo es que esta ley no es tan nueva. Esta ley existe desde el año 2011. Desde el año 2011 ya estamos en el 2024, ¿verdad? Entonces ya tiene más de, ya si hablamos de, si imagináramos una persona, una niña, ya tiene más de 10 años, ¿verdad? Casi 13, ya es una preadolescente. Entonces, esta ley además tiene un reglamento que dispone diferentes principios, diferentes derechos, diferentes sanciones, que ya les voy a contar. Otra pregunta de falso o verdadero. ¿Sabían ustedes que existe en Costa Rica un ente encargado de velar por los derechos o por la protección de datos personales? Pues la respuesta es verdadera. También la ley crea una oficina que pertenece al Ministerio de Justicia y Paz y que se llama la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, o PRODAP. ¿De qué se encarga esta oficina? De velar porque se cumpla la normativa que les acabo de comentar, pero no solo de eso, ¿verdad? No es solo andar fijándose si en nuestras oficinas, organizaciones hay un cumplimiento, sino que también otorga una serie de herramientas que podemos utilizar. Ya les voy a contar bien. Antes de profundizar en las herramientas, yo quiero que repasemos rápidamente qué es un dato personal. ¿Verdad? Un dato personal pueden ser muchas cosas, pero básicamente es un dato que nos identifica o nos hace identificables. ¿Y de qué hablamos? El nombre, la cédula, ¿verdad? Los datos obvios, datos bancarios, nuestra dirección, nuestro correo electrónico, pero también algunos otros datos, como por ejemplo un tatuaje. Un tatuaje puede ser un dato personal en relación a que difícilmente dos personas en el mundo van a tener el mismo tatuaje. Y por eso les pongo este ejemplo. Esto es una noticia del año 2019 de una mujer que había desaparecido y el titular dice, tatuaje fue clave en reconocimiento del cuerpo de joven desaparecido, un hombre, perdón. Y básicamente es porque esta persona llevaba muchísimo tiempo desaparecida. Cuando encuentran su cuerpo, lamentablemente ya hay un grado importante de descomposición y es a partir del tatuaje que está en una zona específica que logran definir de quién se trata, porque el tatuaje le identifica.
pero además de eso hay otro montón de datos personales que yo sé que ustedes y yo tratamos y gestionamos porque eso es parte de nuestra labor, ¿verdad? Y aquí yo les traje una clasificación. Eh, digamos que los podemos Ana, dividir, sí, antes, contame. antes de que entremos en esto, bueno, para la gente que se ha venido conectando, estamos hablando con Ana Karen Cortés, abogada en el tema de protección de datos. Igual para los que no conocen Ana Karen fue presidenta de la PRODAF de Costa Rica, si no me equivoco, y casi que la primera persona que se encargó de este proyecto. Y ahí, para darle un poquito de contexto, porque sé que nos ubicaste en Costa Rica, pero esta organización y estas normas existen ya en otros países en Centroamérica o Costa Rica es el primero. O sea, ¿cómo estamos en eso? Porque acordémonos de que aquí igual tenemos gente de otras latitudes que tal vez está en este momento en el webinar, pero como que igual para que también ellos no solamente entiendan el marco de la parte de protección de datos, sino que vayan en sus países y comiencen a buscar esta información, ¿no? Sí, me parece súper importante la acotación que haces y saludar también a las personas de otros países que nos acompañan. A tu pregunta, la respuesta es que esta normativa la tiene Costa Rica desde el 2011, la tiene Panamá desde desde el 2021 y en el resto de países de Centroamérica hay algunas iniciativas o proyectos de ley, sin embargo, no se cuenta todavía con una ley orgánica, por lo menos Centroamérica, ¿verdad? Ya si salimos un poco más hacia México, hacia Suramérica, sí encontramos en prácticamente todos los países una norma, de pronto no tan actualizada, eh, pero sí tienen una norma orgánica en materia de protección de datos personales. Y justo esa norma en Costa Rica, ¿verdad? Pero vamos a ver, estas normas no tienen grandes diferencias, por lo menos a nivel latinoamericano, ¿verdad? Ya si nos vamos a los estándares europeos, hablamos de normas con estándares un poco más altos. En América Latina, la, la tónica es pues tener una norma o un estándar bastante similar. Por ende, cuando hablamos de clasificación de datos, porque queremos entenderlos y queremos saber cómo gestionarlos, podemos encontrar, por lo menos en lo que corresponde a Costa Rica, 3 clasificaciones. 4 porque hay una que habla de los datos crediticios, pero vamos a enfocarnos en Costa Rica y las 3 clasificaciones, digamos que vamos de lo más a lo menos. Hablamos de datos irrestrictos, ¿verdad? Donde podemos encontrar estos datos, por ejemplo, en bases de datos públicas, bases de datos accesibles para cualquier persona. Si hoy se ubican ustedes en el buscador, en su celular, pueden ingresar, por ejemplo, al Tribunal Supremo de Elecciones y pueden encontrar estos datos que son de carácter irrestricto, los de la columna de la izquierda, que son el nombre completo, el número de identificación, la edad, el sexo, la dirección referencial, el estado civil, la fecha de nacimiento, la nacionalidad. Vean qué interesante, las propiedades que uno pensaría que muy poca gente tiene acceso a saber las propiedades de los demás, pues resulta que aquí tenemos un sistema, un repositorio de carácter irrestricto donde eso también se puede averiguar. De igual manera las sociedades, si se participa en una sociedad, una empresa, y los teléfonos de la casa. Luego tenemos una categoría intermedia que son los datos de carácter restringido y estos datos son a los que tenemos acceso nosotros como titulares y la administración pública, ¿verdad? Hablamos de cuando queremos revisar nuestras multas, entonces tenemos un sistema donde ponemos un usuario, una contraseña y esos datos son accesibles nada más para la persona titular y para la administración. O el sistema de salud, el CICERE, la Caja Costarricense del Seguro Social o Hacienda, por ejemplo. ¿Cuáles datos específicamente? El correo electrónico, los datos del seguro, la dirección física, los datos bancarios, el historial de créditos, la información salarial, que ahí tiene un asterisco, ahorita podemos explicar por qué, la información laboral y el número de celular.
Y la categoría que a mí me resulta más interesante es la de los datos sensibles. Esta tercera categoría, si vamos de lo más a lo menos, entonces es la que nos debería de importar más. No quiere decir que lo demás no sea importante o que debamos hacer un tratamiento indiscriminado o inadecuado. Pero ¿qué pasa con los datos sensibles y qué los caracterizan? Que son datos que podrían generar discriminación a las personas en el momento en que se hagan públicos o se develen. Y esto me parece a mí que en materia de recursos humanos y quienes tienen ese rol tan importante de administrar es un tema fundamental para ustedes. Entonces, ¿cuáles datos son sensibles? Los datos de salud, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos un expediente, sea digital o sea físico, sea una base de datos en nuestra compu o sea un archivero con archivos? Eh, Cuando tenemos datos de una persona con determinado padecimiento, el ejemplo de la persona que tiene VIH, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa información? Esa información es de carácter sensible. ¿Por qué? Porque es información de salud y porque puede generar discriminación en el momento en que sea develada o sea de conocimiento de terceras personas que no tienen por qué saberlo. La vida sexual, la orientación sexual, los temas religiosos, los temas políticos también son de carácter sensible. Obviamente la foto, ¿verdad? La imagen, la voz. No sé si ustedes recuerdan el caso de doña Eugenia Cartín. Doña Eugenia Cartín fue un caso muy resonado en Costa Rica hace unos años, de una señora a la que otra vez por un uso inadecuado de los datos, una persona de la empresa filtra un audio donde la señora pierde los estribos, dice muchas cosas, ¿verdad? Que ustedes recordarán, y ese audio llega a todos nuestros dispositivos otra vez, a todos nuestros celulares, llega en forma de video. Yo recuerdo que a doña Eugenia le hicieron tazas, le hicieron camisetas, ¿verdad? Se volvió un tema sumamente conocido y resonado. Pero ¿y por qué doy el ejemplo? Bueno, porque la voz, lo que se filtró de ella fue la voz, ¿verdad? En principio no fue un video, no fue una foto. Hoy yo me imagino que muchas personas en Costa Rica recuerdan la voz de doña Eugenia y recuerdan además las frases que doña Eugenia decía porque se volvieron prácticamente un eslogan. ¿Qué pasó con ese caso? Bueno, resulta que doña Eugenia, por la inadecuada utilización de la voz, que ya dijimos que es un dato sensible, pone una serie de denuncias y ella gana estos procesos contra la empresa, ¿verdad? Y esa empresa es sancionada. Más adelante vamos a hablar de las sanciones. Datos de carácter biológico, por ejemplo, el ADN, datos de control biomédico o el certificado de firma digital, si pertenecemos a asociaciones gremiales, y datos relacionados a la etnia. Otro que no viene aquí, pero que me parece muy importante traerlo a colación, y lo hablamos con Alex el otro día, los datos biométricos. ¿Cuáles son los datos biométricos? Por ejemplo, el iris del ojo, por ejemplo, la huella dactilar, que ya muchas de nuestras empresas se marca para hacer registros de ingreso o de salida, se marca con el dedo la huella dactilar. Hay empresas que ya están implementando o quieren implementar el dato biométrico del iris o del reconocimiento facial, ¿verdad? De De la todas las cara. medidas de nuestro rostro. Claro, dime. Ajá. No, no, que la cara, inclusive, aunque no sea biométrico, pero tiene acceso, es también una tarjeta de RFID, ¿verdad? De radiofrecuencia, donde me permite abrir puertas. De hecho, de nosotros, digamos, el celular se convierte en un QR, y ese celular se vuelve mi gafete, y con eso yo puedo abrir. Acá hay una consulta. Saludo a Gabriel Segura, conocido y amigo. Dice: se ingresa un colaborador nuevo y se publica un mail interno dándole la bienvenida con fotografía, siendo la foto algo sensible. ¿Puede haber algún problema? Súper importante, Gabriel, esa pregunta, y sientan la libertad de hacer todas las que quieran, porque yo creo que eso es lo más rico, que esto sea un aporte, un valor agregado para su día a día. Sobre su consulta, que es una práctica además muy común y No, y es el bonita cumpleaños también, también, esa ¿no? bienvenida, sí.
El cumpleaños. Y ahorita que El estamos en esta cumpleaños parte también. híbrida, ¿verdad? Se contrata gente que uno no conoce porque no calzamos el día y entonces de un momento a otro dice, ah, mira, Ana Karen está trabajando con nosotros. ¿Quién es Ana Karen? ¿No? ¿Verdad? Claro, Ok. ahí la práctica adecuada, Gabriel, sería que se le solicite el consentimiento informado a la persona, ¿verdad? Si cumpliéramos desde el inicio estos procedimientos a la hora en que se contrata, vean qué interesante lo que me da para hablar esa pregunta. A la hora en que se contrata a una persona, si tenemos estas normas interiorizadas, ¿qué podemos hacer en términos prácticos? Porque la idea de estas normativas jamás es generar más procesos ni más trabajo, pero sí proteger los derechos de las personas y protegerse también pues como empresa o como organización. Entonces, ¿qué podemos disponer en el consentimiento informado? Sea una adenda al contrato, por ejemplo, una cláusula contractual, podemos agregar que la persona pueda definir si otorga o no consentimiento informado para que su imagen sea compartida en el correo de bienvenida, en el día del cumpleaños. Eso por un lado. Por otro lado, si utilizamos videovigilancia para verificar que las personas estén trabajando, es muy importante que las personas sepan que hay cámaras de vigilancia. No, y esto lo digo porque ya ha habido procesos judiciales donde el patrón, en este caso, revisa las cámaras, denota que hay irregularidades, cree que tiene las pruebas, y entonces decide despedir a la persona colaboradora y resulta que la persona colaboradora no sabía que había cámaras, no sabía dónde estaban y por este simple hecho de que no existió consentimiento informado, principio de transparencia que también aplica a la hora en que estamos utilizando datos personales de terceros, ese proceso laboral se vino abajo, se cayó y uno dice, pero ¿cómo? Si el patrón no tiene la prueba, si la persona no estaba trabajando, pues resulta que en uno de estos casos lo que se definió es que no había consentimiento informado para grabar, que la persona no había suscrito ninguna cláusula, ningún documento, no había un aviso, ¿verdad? De acá hay una cámara, eso es importante también. Y a pesar de que tenía todo a su favor, el proceso se cayó, ¿verdad? Y no fue posible porque eso se terminó constituyendo una prueba expuria. ¿Qué es una prueba expuria? Una prueba que tomamos de manera indebida, sin consentimiento, sin informar de previo. Y ahí traigo un artículo en el que ahorita les voy a hablar de esto, pero estoy viendo que nos quedan como 12 minutos, Alex. Entonces, Tranquila, tranquila. Dice ahí la gente que si vas a y compartir me falta como la la mitad de presentación. la presentación y No, no, siento dale, dale, que dale. me No, faltan las preguntas también. sí, Pero no, bueno, no. yo quiero hacer una distinción que hace la ley y que es muy importante en términos prácticos. La figura del responsable de una base de datos, de una organización o una empresa, versus la figura de la persona encargada. ¿Qué es? En dos platos, el responsable puede ser una persona física o jurídica que toma decisiones sobre el fin de esos datos, sobre cómo se van a utilizar esos datos. Y entonces hablamos de gerencias, hablamos de encargados, hablamos incluso de tomadores de decisiones, ¿verdad? En la empresa, ¿quién? La junta directiva. ¿Por qué? Porque son los que le dicen a los encargados de la base de datos cómo se debe gestionar la información y la seguridad de la información de la empresa. Entonces, es muy importante definir por qué. Porque en esto a veces las personas de tecnología de la información o quienes administran esa base de datos sufren de una incomprensión, por así decirlo, y de una carga muy fuerte y se les dice, bueno, es que si hubo un problema, es suyo, persona encargada de la base de datos. Puede que sí, pero puede que no. ¿Por qué? Porque el encargado de la base de datos lo que hace es precisamente esa gestión de los datos, alimenta, suprime, ingresa, transfiere. ¿Pero por qué o cómo lo hace ese encargado? Porque tiene una directriz desde arriba, desde la gerencia, desde la dirección que le dice cómo hacerlo. Si el encargado no tiene lineamientos y no tiene dirección, pasa como con el caso de doña Eugenia, ¿verdad? Se filtra un dato
y van los entes judiciales y preguntan a la cabecilla de la empresa, al responsable, empresa, junta directiva o director, ¿cuáles son sus protocolos de acceso a la información? ¿A quién está dejando usted ingresar a esta base de datos? Demuéstreme cuáles son sus roles. Demuéstreme si usted tiene inscrita la base de datos ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, por citar un ejemplo. Entonces, ambos casos implican algún tipo de responsabilidad, un poco más cuando hablamos del responsable de la base de datos, que es quien determina las directrices y las políticas y la alta gerencia básicamente, y el encargado pues dependerá de cada caso. No voy a ahondar sobre los derechos ARCO porque quiero hablarles un poquito en estos 10 minutos que me quedan antes de evacuar dudas sobre qué pasa, que es el centro de esta conversación además, pero yo necesitaba hacer esta introducción y este preámbulo. ¿Qué pasa si se incumple esta normativa? La ley 8968, que ya la vimos, su reglamento, y que además hay normativa en otros países, pero no solo eso, sino que hay convenios internacionales que hablan del derecho a la intimidad, hay constituciones políticas que tutelan el derecho a la intimidad, hay tratados internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, ¿verdad? Que es el estándar más alto, y que yo he visto, por ejemplo, criterios de la Procuraduría General de la República donde analizan esta norma y basados en estos estándares también resuelven casos, ¿verdad? Entonces no podemos dejar de contemplarlos. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo no tutelo adecuadamente la información de mi empresa? Si un colaborador filtra información, la guarda en una llave malla, le toma un video con su celular, esto se filtra y esto genera un daño a una persona, ¿verdad? Que puede haber naturalmente un riesgo reputacional. Y el riesgo reputacional, en el caso de que no tengamos directrices, protocolos, de que no capacitemos a nuestro personal, el gran tema es que el daño reputacional es para la empresa, ¿verdad? Es para nuestra empresa y no necesariamente para ese colaborador. Yo no sé si ustedes han visto, casi nadie habla de la persona física que filtró esa información. Casi siempre el daño o generalmente es hacia la empresa. Entonces, ¿qué pasó? Esta empresa telefónica no cuida nuestros datos personales. Esta empresa telefónica o esta empresa o esta cadena de restaurantes permite que se filtren videos que pueden afectar la imagen. Ya vimos un caso específico, pero ¿qué pasa si un día nosotros estamos en esa cadena de restaurantes y alguien se está hurgando la nariz, por poner un ejemplo? O está haciendo algo que puede ser jocoso, ¿verdad? Y esto se filtra y alguien puede ser cualquiera, ¿verdad? Y esto le va a generar a esta persona burlas, daños, va a afectar su derecho a la honra, obviamente su derecho a la protección de datos personales. Entonces hablamos primero de la importancia de prevenir que no nos suceda ese daño reputacional, evitando el riesgo. Y aquí viene lo más interesante. ¿Qué dice la ley? La ley nos dice que si no tenemos las herramientas adecuadas, las medidas adecuadas y la capacitación, podríamos estar incurriendo en procedimientos administrativos o procedimientos judiciales. ¿Qué es un procedimiento administrativo? Bueno, un procedimiento que se interpone ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes cuando no se tratan los datos de manera adecuada. Estos se llaman procedimientos de protección de derechos, tienen un carácter sumario, es decir, son mucho más rápidos que los procesos judiciales. ¿Y qué implican? ¿Qué pasa si a mí me denuncian ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes porque estoy incumpliendo la normativa? Que puedo ser sujeto de una falta leve, grave o gravísima. Las faltas leves, graves o gravísimas dependerán de los hechos, ¿verdad? Puede ser que la empresa se negó a rectificar un dato o que la empresa se le filtraron datos personales. El tema es que en ese escalafón vamos a entender que puede haber una multa y esa multa va desde los 5 a los 30 salarios base. Salario base está en, ustedes lo tendrán todavía más claro que yo, ¿no? Unos 315,000, ahí me ayudan con el dato quien lo precise. Entonces, multipliquemos hasta cuántos millones podría alcanzar una sanción
de la Agencia de Protección de Datos de los habitantes, ¿verdad? Y ya ha habido sanciones no solo para empresas o para sector público, ha habido sanciones también para personas físicas, ¿verdad? Hemos visto sanciones, y yo que he tenido la oportunidad de fungir como directora de la Agencia de Protección de Datos, de personas físicas por 1, 2 millones, 3 millones de colones. Y luego, que es el que más me interesa que conozcamos, que se trata de, ante un incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, también se pueden activar procesos judiciales. Y estos procesos judiciales pueden llevar a acciones civiles resarcitorias. Básicamente, ¿qué son esos procesos judiciales? Procesos penales. Y las acciones civiles resarcitorias son muy delicadas también, porque ahí es donde se cobra daño moral, intereses, ¿verdad? Ahí es donde estamos hablando de sumas todavía más cuantiosas que las que vemos en los procesos administrativos. Pero ¿cuándo se puede incurrir o cuándo se puede activar, o por qué se puede activar un proceso judicial? El artículo 196 bis del Código Penal habla, y perdonen la excesiva cantidad de texto, pero es que a mí me importa que esto quede muy claro, porque hay mucho desconocimiento sobre la pena que impone el Código Penal, que es una pena de prisión, de 1 a 3 años, y ojo todos los verbos que ahí se identifican. Quien en beneficio propio, o sea, cuando una persona en beneficio propio de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o privacidad de alguien más, pensemos en alguien de nuestra empresa, y sin la autorización para utilizar esos datos, ojo el montón de verbos, se apodere, modifique, interfiera, acceda, copie, transmita, publique, difunda, recopile, inutilice, intercepte, retenga, venda, compre o desvíe para un fin distinto para el cual se recopilaron esos datos, imágenes o datos. Hablamos de datos personales, todos los que vimos antes, de una persona física o jurídica, y que sean almacenados en sistemas o redes informáticas. Pero además este artículo nos habla de que hay una agravante, y la agravante que implica 1 año más de prisión, o sea, de 2 a 4 años de prisión, de demostrarse que esta persona es una encargada de esa base de datos, ¿verdad? Que es lo que les estaba diciendo anteriormente, las figuras de encargado y responsable, o de que esa base de datos vulnerada o esa información mal administrada corresponde a una persona menor de edad o incapaz, o que esta información revele datos sensibles, que ya vimos un poco cuáles eran antes. Ahora, hay otro artículo del Código Penal que a mí me interesa mucho porque también habla de pena privativa de libertad, y con esto, obviamente, yo creo que nadie quiere mandar a personas para la cárcel, tener que interponer procesos judiciales, pero sobre todo nadie quiere tener que enfrentarlos, ¿verdad? Yo creo que este es el escenario al que no vamos a llegar, al que no queremos llegar. Captación indebida de manifestaciones verbales. Ojo, qué interesante. No sé si a ustedes les ha pasado que programan una conversación con una persona, un colaborador, un familiar, una amiga, un amigo, y ponen el teléfono a grabar y provocan ciertas preguntas y provocan ciertas discusiones. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que si nosotros no solicitamos el consentimiento informado, y yo no le dije a Alex, yo voy a grabar esta reunión, eso es una captación indebida de manifestaciones verbales. Lo tutela el Código Penal en el artículo 198. Y de nuevo, la tragedia de que nos habla de prisión de 1 a 3 años por grabar sin consentimiento. Palabras que no están destinadas al público o mediante procedimientos donde se escuchen manifestaciones privadas que no le estén dirigidas. Ojo, dirigidas o no. Y tiene agravantes también. Y las agravantes nos hablan en el artículo 200 de que la pena entonces aumenta de 2 a 6 años de prisión cuando hablamos de que esto lo hacen personas en la función pública en relación del ejercicio de sus funciones, o quien valiéndose de su cargo también intercepte comunicaciones, o cuando el autor publique la información obtenida y esta sea de carácter privado, cuando se revele en redes sociales, por ejemplo. Entonces, vemos cómo tenemos una serie de casos, ¿verdad? Y he hablado muy rápido con ejemplos
específicos para que podamos más o menos imaginarnos situaciones de nuestra cotidianidad y ver cómo gestionarlas adecuadamente. Yo con esto creo que cumplí con mi tiempo exactamente porque me interesa mucho poder recibir consultas, si quieren compartir algún caso, también creo que puede ser muy enriquecedor para todas las personas y si de pronto no quisieran o no, ¿verdad? Porque también hay temas muy delicados acá. Yo les dejo acá mis contactos, me pueden seguir estas son mis redes sociales, Ana Karen Ciberabogada, y ahí está la página web de mi empresa, Agencia Latinoamericana de Tecnologías, y también los correos electrónicos y el teléfono al cual me pueden contactar si requieren asesorarse, si tienen dudas o si tienen un caso específico a resolver. Y pues muchas gracias por la atención y muchas gracias, Alex, también por esta invitación para compartir un poquito de cultura en materia de protección de datos personales. No, a vos, encantadísimos. Creo que hay mucho valor en lo que vos decís. Si querés, ahí en el chat hay varias consultas. Sí, sí se les va a pasar la presentación y les va a llegar otra vez el video y la presentación de Ana Karen, obviamente con su debido consentimiento. Antes de que comences a responder ahí, creo que, ¿verdad? Una cosa que nosotros tenemos que tener muy claro son tres verticales que tenemos que tener súper identificadas en nuestras empresas, negocios. Uno es ese consentimiento de la grabación hacia los clientes, ¿verdad? Y hacia los colaboradores, ¿ok? Dos, desde el punto de vista, como vos lo decías, desde la parte de gestión humana, ustedes tienen que recordar que ustedes tienen candidatos en los cuales están manipulando o están obteniendo datos sensibles, como los expresó Ana Karen en su filmina de lo menor a lo mayor, ¿verdad? Y eso tiene que tener un resguardo porque ¿qué pasa si esa base de datos se vulnera y entonces me llaman y me dicen, ah, mire, es aquí del ICE, ¿verdad? Que usted aplicó y agarró una institución pública para no agarrar una empresa privada del Instituto Costarricense de Electricidad y usted está en un proceso, pero metas en esta plataforma. ¿Cómo llegaron estas personas a saber que usted estaba en ese proceso con esa institución o esa empresa? Y por supuesto, ¿verdad? El típico es el colaborador. Ya cuando usted pertenece a la organización, las empresas deben de tener un resguardo, bueno, impecable de nuestros datos. Ahí está su cuenta bancaria, su cédula, si usted tiene embargos, si usted tiene, ¿verdad? Todo un montón de información muy privada. Inclusive tenemos hasta su título, tenemos su cédula, ¿verdad? Eso ya, y hablo sí con marcas, ¿verdad? A eso le pasó a FEMSA aquí en Costa Rica, que hackearon en México, bajaron un montón de cédulas de ticos, eso quedó totalmente público, lo pueden buscar en internet, y un momento a otro comenzaron a aparecer un montón de cédulas de gente que trabajaba aquí en Costa Rica. Entonces, vean que ya, como dijo Ana Karen, ya hay una tipificación, hay una norma, hay multas, ¿ok? Y hay hasta cárcel. Mi última pregunta para que vos arranques. ¿Ya ha habido un caso de alguien o sea, sé que nos dijiste que ya gente ha pagado multas, pero ¿ya ha habido alguna pena de cárcel por no resguardo de datos personales? Sí, hay una sentencia. Luego puedo compartir la referencia porque no la tengo a mano, pero sí hay una sentencia en Costa Rica por violación de datos personales. Es de hace algunos años. Sin embargo, ustedes saben que ahora, al convivir tanto nosotros en estos esquemas digitales y al haber tanta masificación de datos, pues lo que ha estado pasando es que la gente se ha estado informando más, ¿verdad? Prueba de ello es este espacio que tenemos hoy para entender, para informarnos y para poder activar los diferentes recursos y que ya vimos que sí hay recursos, ¿verdad? No solo administrativos, sino también judiciales. Y uno que se me fue a decir, Alex, que hablé tan rápido, es que la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes en su página tiene formularios y que sí, también queremos ejercer nuestro derecho sin tener que recurrir al sistema burocrático, por así decirlo, que yo creo que es muy práctico poder utilizar estos formularios
para solicitar, por ejemplo, el acceso a nuestros datos personales. Me refiero a casos donde la institucionalidad o la empresa privada no quiere darnos nuestros datos personales, ¿verdad? He tenido clientes que me dicen, es que me echaron de la empresa y yo tenía información personal en mi computadora y son fotos y yo no quiero que eso quede en manos de la empresa. Dos observaciones ahí. La primera es que no debemos tener información personal en los dispositivos de la empresa, ni en los dispositivos de trabajo. Y la segunda es que, aunque eso haya pasado y aunque esté mal, los datos personales siempre son del titular. Nunca son ni del Estado, ni de la empresa, ¿verdad? Entonces, esta persona tiene derecho de acceso a esos datos personales y tiene derecho a que sean suprimidos. En este sentido, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes tiene dos formularios, bueno, no, tres. Uno de solicitud de acceso a la información personal, aplica para bancos también cuando no les quiere dar un préstamo, cuando ustedes no entienden por qué les están denegando, y para rectificación y supresión de datos personales. De pronto, y sucede mucho en casos en Costa Rica con personas que tienen mora, están morosos, entonces les deniegan y resulta que esa morosidad es un dato desactualizado, ¿verdad? O ya prescribió, ese pago no se hizo, pues bueno, ya prescribió porque pasaron más de 4 años y la persona sigue estando manchada y sin acceso a créditos, o bien que la persona ya pagó o llegó a un arreglo judicial o extrajudicial y ese dato no fue actualizado en los buros de crédito, entonces sigue arrastrando esa condena de no poder tener esos servicios. En ese sentido, les recomiendo utilizar cualquiera de estos formularios. Y la entidad o el buro de crédito que tiene esa información tiene 5 días para suprimir, actualizar o darles acceso. Si no sucede, pues ahí sí pueden interponer el procedimiento de protección de derechos del que les hablé anteriormente, que implica sanciones, que le quiero agradecer aquí a Roger, que me dio el dato del salario base de 462,000. Estamos hablando que el máximo entonces de una sanción de este tipo podría llegar hasta casi los 14 millones de colones, en términos de máximos, ¿verdad? Y mínimo, pues casi 1 millón de colones, porque hablamos de 2 salarios base. Ahí tenemos varias preguntas, igual de Sí, Roger, vos de me querés, Alvin. ajá, Dale vos, ahí, si querés las vas leyendo. es que son bastantes. Vamos a ver, por orden, ya creo que esta la contestamos, la del email. El consentimiento informado en este tema, mejor que sea escrito. Vamos a ver, la ley dice, expresamente la ley 8968 dice que el consentimiento debe ser escrito, debe ser claro, debe ser entendible, debe ser libre. Y una cosa muy importante, el consentimiento es revocable. Si yo le doy mi consentimiento a una empresa eh, para, para que utilice mi imagen o para que me trasladen información, ¿verdad? Cual sea las finalidades que yo haya consentido, yo tengo derecho a revocar ese consentimiento en todo momento. El consentimiento no es una cláusula eterna. Eso es importante. Sí, es preferible que sea un consentimiento informado por escrito. Igual no podemos tampoco no podemos obviar la realidad y es que ahora nos movemos en un mundo tecnológico. Yo he visto unos consentimientos muy bien diseñados en forms, en disclaimer, como el que mencionaba ahora Alex, y son muy claros, son muy entendibles, son muy bien diseñados y aparte sí, cuando empezamos las actividades, damos inicio. Yo soy una que mis actividades siempre las comienzo diciendo estos son sus derechos, vamos a grabar, vamos a tomar fotografías. Si usted no quiere salir en las fotografías, tiene el derecho de decirlo en este momento, ¿verdad? No solo que no se publiquen, de pronto es que yo ni siquiera quiero que me tomen la fotografía y es mi derecho como titular de datos. Se compartirá posteriormente la presentación, sí, ¿verdad? Alex. Sí, sí, Eh, correcto. ¿Puedo demandar a la empresa si hace mal uso de mis datos? Por supuesto que sí. Puedes activar una denuncia administrativa ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes y también un proceso judicial. ¿Qué es aquí lo importante? Que tengamos la prueba, que tengamos la evidencia. ¿Por qué? Sería muy irresponsable de mi parte como abogada decirle, sí, vamos a interponer procesos si no tenemos una evidencia suficiente que respalde que podemos ganar ese proceso y que ese proceso va a ser
exitoso. Luego dice, debería ser un porcentaje de ingresos como en Europa. Bueno, hay aquí en Costa Rica proyectos de reforma para aumentar estas sanciones. Realmente, quienes hemos estudiado el tema, consideramos que las sanciones en Costa Rica son muy bajas, de manera que algunas empresas, sobre todo las tecnológicas más grandes y digamos, quienes más capitalizan con los datos personales, pues obviamente prefieren muchas veces una sanción a hacer un cumplimiento normativo. Dice Roger, en el caso de las unidades de recursos humanos que almacenan información bancaria relacionada con los pagos, ¿qué elementos de trazabilidad pueden implementarse para garantizar fugas de información? Esto de cara al tema de fraudes que cada día se producen. Esto es una pregunta muy importante porque esto tiene que ver con los protocolos de seguridad de la información y protocolos mínimos de protección de datos personales, que en muchos lugares no los tienen. Yo sé de empresas que tienen muy buen compliance o cumplimiento en relación a la regulación y se ponen la 10, pero hay muchas que por desconocimiento o falta de cultura no lo tienen. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí también se filtran datos que luego son utilizados por delincuentes que hacen ingeniería social apoyándose en datos, ¿verdad? Que le dicen a la persona por teléfono y es así como logran convencerla de que son un ente oficial. Entonces, ¿qué recomiendo yo aquí, Roger? Muy concretamente a su pregunta. Hay un recurso que es la inscripción de base de datos ante la PRODAP, ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. La norma dice que no es, digamos, es obligatorio para quienes hagan transferencia de datos, prospección con los datos. Quiero decir, no es obligatorio para el grueso de las empresas o las organizaciones. Sin embargo, sí es un valor agregado. Yo lo recomiendo, ¿por qué? Porque cuando ustedes hacen el ejercicio de inscribir su base de datos ante la agencia les orienta y les guía y les dice, ok, ustedes tienen que tener este protocolo mínimo de actuación, esta clasificación de los datos personales. Si a ustedes se les filtra información o les hackean o les vulneran, porque nadie en esto, por más buen sistema que tenga, nadie es infalible y lo hemos visto, ustedes cuentan con protocolos para atender. Protocolos en relación a, tenemos un ciberataque, bueno, pues resulta que su empresa, a partir de esa inscripción de los protocolos, tiene simulacros de ciberataques. Entonces no se quedan todos congelados diciendo, ay, no, nos ingresaron al correo o nos robaron la información, sino que tienen ya un sistema donde cada quien tiene un rol, donde cada quien sabe qué hacer y pueden incluso hacer contención en el momento, ¿verdad? Y no hacer el problema más grande. Entonces, mi recomendación definitivamente es que revisen el procedimiento de inscripción de base de datos ante la agencia. Es hoy el único ente que puede certificar en Costa Rica que ustedes hacen un uso adecuado de la información a partir de que tienen protocolos, a partir de que ofrecen capacitación institucional o organizacional. Y vamos a ver qué más. Alex, si se me va algo, ahí me interrumpís. No, está súper bien. Luego sigue, he visto en cumplimiento de ley 8204, se solicita a muchas empresas formularios que conozca a su proveedor y colaborador y prácticamente es obligatorio brindar todos los datos que solicitan. Saludos a Fiorella Molina, que además está estudiando bastante este tema. Y sí, efectivamente, ahí hay una cuestión delicada, porque cuando nos piden llenar los formularios, de conozca a su proveedor, conozca a su colaborador, conozca a su cliente, ¿verdad? Que los hemos visto, que pertenecen o son administrados por su jefe, por Banco Central, algunas cuestiones por el Instituto Costarricense de Drogas, o por su GEVAL, en el caso o Superintendencia de Valores, ¿verdad? En el caso de los temas que les competen. Aquí, a mí el cuestionamiento que siempre me queda es, está bien, es válido conocer al cliente y entendemos que hay normativa, ¿verdad? Para evitar el lavado, para evitar los temas relacionados al narcotráfico y al crimen organizado que hay que cumplir. Pero quienes reciben esta información están tutelándola adecuadamente, ¿verdad? Porque nosotros también damos un voto de fe y un voto de confianza
a estos sistemas, a las superintendencias, a la banca pública. Pero si resulta que luego nos hacen una llamada y nos revelan datos que revelamos en estos formularios o en estos repositorios, qué complicado, porque ahí es donde estamos notando un talón de Aquiles, ¿verdad? Que es que no se están utilizando los protocolos de seguridad de la información adecuados o de protección de datos personales adecuados. Tal vez no estamos tutelando adecuadamente cuántas personas y cuáles en nuestra organización tienen acceso a información de carácter personal muy, muy sensible y que si no tenemos esos protocolos, pues no solo se puede filtrar, sino que se puede prestar para el crimen organizado. Y la última es de Silvia Orozco. En el caso de instituciones y universidades que reciben consultas sobre oferta de cursos, las consultas suelen ser por correo electrónico, en la que incluyen los datos de número celular, teléfono, puesto y empresa donde trabaja. A lo interno de las universidades, diferentes departamentos pueden solicitar esta información de datos al proyecto o unidad académica que los tiene. ¿Cuál es la responsabilidad de esta unidad académica en el uso de los datos por otro departamento? Sí, digamos, es común y también se habla en la ley de que en el momento en que se comparten datos dentro de la misma institución, ¿verdad? Hay una especie de habilitación porque estamos hablando del mismo ente. Sin embargo, esto no quiere decir que dejemos de observar lo que ya la norma nos pide. Es decir, si es el departamento de registro de estudiantes, vida estudiantil o pues como se pueda llamar, que recaba los datos, los recaba con una finalidad, ¿verdad? Y en protección de datos personales hay un principio muy importante que es el de adecuación al fin. Entonces, cuando a mí la universidad me pide los datos, me dice que es para enviarme información, convocarme a foros, hacerme encuestas, etcétera. Si de pronto yo estoy enviando esta información, o pongamos el caso de las becas, este es un buen caso, yo estoy dando información socioeconómica que revela mi situación y la situación de mi familia, porque estoy optando por una beca en ese centro de estudios, esa información la tiene una oficina de becas que me la pidió con la finalidad de conocer si yo tengo una situación de vulnerabilidad económica o no. ¿Qué pasa si esa información es conocida por otro departamento o hasta qué punto ese otro departamento tiene una finalidad adecuada legalmente para solicitarla? Entonces, eso depende de cada centro. Lo que yo diría es que se basen en el principio de adecuación al fin. Y cuando un departamento determinado les pida la información o les pida acceso a la base de datos, ustedes tengan la delicadeza de hacer esa revisión y decir, ok, departamento de actividades culturales. Las finalidades con las que ustedes me piden esta información se adecuan, ¿no? Porque no tienen por qué conocer el contexto socioeconómico de una persona o el contexto social, ¿verdad? No es información necesaria. Y aquí también aplica el principio de minimización de la información, es decir, pidamos la menor cantidad de información que necesitemos, ¿verdad? Evitémonos tener este montón de información que a la postre nos puede traer una complicación o un proceso o un procedimiento. Entonces, utilicemos la información estrictamente necesaria en adecuación al fin para el cual servimos, para el cual sirve nuestro departamento, para el cual sirve nuestra institución, etcétera. Listo, Ana Karen, ya llegamos al tiempo. El tema da para una hora más, estoy seguro. Hay muchísimo más consultas. Creo que todos tienen ya tus contactos. Ana Karen, desde que nosotros la conocimos, excelente profesional. Es un tema muy nuevo y como les decía al principio, no podemos aducir de que no conocemos del tema, ya es ley. ¿Ok? Entonces, en determinado momento tenemos que cumplir. Se han dado muchos casos, como dicen a Karen, el celular hay veces es más como una maldición que una herramienta de trabajo, entonces tengan muchísimo cuidado. Eh, y agradecerte, claramente quedas invitada para otra hora. Te vamos a programar en el año otra vez un tiempito con nosotros
Ana Karen, no se la pierdan, también está participando en otros proyectos. Vamos a estar pronto en un congreso de recursos humanos. Entonces, en fin, todo este contenido, todo este material, se lo vamos a hacer llegar y agradecerte por el espacio. Y nada, como siempre, increíble el contenido, el conocimiento, y a todos agradecerles como siempre por su tiempo y por su sacar este ratito de conocimiento para las áreas de recursos humanos y de nómina para toda la región. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Muchas gracias, hasta luego. Bye.